Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Saludos a todos ustedes, los sembradores, grupos sembradores, congregaciones, hermanos en la fe que están escuchando este mensaje. Qué privilegio es poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy en día. Hoy es el día de Pentecostés y en el día de Pentecostés hablamos mucho de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, pero existe mucha confusión sobre esta tercera persona de la Trinidad. Probablemente no es difícil entender que el Padre es el creador de la tierra y el cielo y que Él envió a su único Hijo. Y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y nació de la Virgen María y vivió en este mundo, murió y resucitó. Incluso muchos incrédulos conocen los puntos básicos de su historia. Pero el Espíritu Santo puede ser un poco más difícil de entender. Nosotros confesamos que el Espíritu Santo es quien da la fe, utilizando la herramienta del Evangelio en palabra y sacramento. Pero hay otros que hablan mucho del Espíritu Santo, pero hablan del Espíritu Santo en otra manera. Y dicen que no, tú no tienes el Espíritu si no hay señales milagrosas como el hablar en lenguas. Y utilizan la historia que vamos a estudiar hoy para probar su punto. ¿Cómo responderemos entonces? ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo aun sin hablar en lenguas hoy y aquí? Presten atención, hermanos, a la historia del día de Pentecostés en Hechos 2, 1 a 21, para que reconozcamos hoy el verdadero poder del Espíritu Santo en nosotros. Hechos 2, 1 a 21 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel día, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto, los que son de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tantos judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo: varones judíos, y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto, entienden bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas.
y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor, y se muestre en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nuestra historia de hoy comienza diciendo, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Cuando dice todos, probablemente pensamos en las 120 personas mencionadas en Hechos 1:15. Eso significa que después de todos los milagros de Jesús, durante 3 años, como alimentar a 5,000 personas, entre otros milagros, solamente 120 personas en todo el mundo tenían fe en Cristo Jesús como su Salvador. Pero este rebaño pequeño no tenía miedo. ¿Por qué? Porque fueron testigos de que Él había resucitado de los muertos. Porque sabían que ese Señor resucitado les había dado el encargo de llevar ese mensaje hasta los confines de la tierra. Y además, Jesús les había prometido que el Espíritu Santo vendría a ellos en Jerusalén de una manera muy especial. En el texto de hoy, el Espíritu Santo vino. Verdadero Dios y tercera persona de la Trinidad vino en el momento perfecto. 50 días después de la resurrección de Jesús, 10 días después de su ascensión durante la celebración judía de Pentecostés, cuando muchas personas que esperaban el Mesías habían venido desde todas las partes del mundo a Jerusalén. Por supuesto, no fue la primera vez que el Espíritu Santo vino a los discípulos. Cada vez que Cristo hablaba con ellos durante esos 3 años de instrucción, el Espíritu estaba presente. Pero esta venida fue especial y diferente, porque en ese día Dios iba a comenzar su obra en el mundo de la edificación de su iglesia. Y para un momento tan importante, y para mostrar que Dios mismo fue quien edificaba su iglesia, y no fue una obra humana. El Espíritu Santo vino con 3 señales específicas que vemos en versículos 2 y 3 y 4. Versículo 2, un estruendo como un fuerte viento vino del cielo. 3, aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. 3 señales milagrosas. Pero fue aquella última, el hablar en lenguas, la que más llamó la atención de la multitud. ¿Por qué? No fue porque fue más impresionante. Podemos imaginar que ver lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos fue un milagro visible y espectacular. Pero después de que la multitud se juntó al escucharse aquel estruendo, no comentaban sobre el estruendo ni sobre las lenguas de fuego. Hablaban sobre el hecho de que estos galileos, hombres sencillos, podían hablar en los idiomas nativos de personas de todos los rincones del mundo conocido. Específicamente dicen, y presten atención a sus palabras exactas, decían, todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Eso fue el propósito del Espíritu Santo en ese día. No fue simplemente hablar en lengua, sino poder hablar acerca de las maravillas de Dios. ¿Cuáles eran estas maravillas? Sin duda, compartían que el Mesías había venido, que vivió una vida perfecta, murió y resucitó de entre los muertos. También que iba a volver en gloria para buscar a todos. Y sobre todo, hablaban de la maravilla más grande, que hay una sola manera de salvarse, y es por medio de la fe en Jesús como Salvador del pecado.
Es como dice Pedro a la multitud en el último versículo de nuestro texto. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso, mis hermanos en Cristo, fue el punto del día de Pentecostés. Las lenguas de fuego no fueron lo más importante, ni tampoco el don de lenguas. Lo más importante fue la predicación del mensaje de Jesucristo como Salvador del mundo. Pero tal vez ustedes saben que hoy en día, como decíamos antes, hay mucha confusión con esta historia. Hay iglesias que se enfocan tanto en el hablar en lenguas que a menudo pierden el mensaje central, lo que hizo Jesucristo. Qué lástima, porque sabemos que si alguien pone su fe en sus propias obras, aun la obra de hablar en lenguas, en vez de en Cristo, no tiene esperanza de ser salvo. Además, sabemos que el don de lenguas fue una señal especial del Espíritu que en ese momento específico para predicar y confirmar el mensaje que el mensaje era divino. Hoy, si queremos probar que nuestro mensaje es de Dios, usamos la Biblia. Ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso el don de lenguas ya no es necesario. Qué tristeza perder el propósito del día de Pentecostés y poner en riesgo la verdadera fe en Cristo. Pero antes de pasar todo nuestro tiempo juzgando a los que no están aquí, también tenemos que reconocer que esta historia nos muestra nuestros propios pecados también. Dijimos que Pentecostés fue el día en que Dios comenzó la obra de edificar su iglesia y que el fundamento de esta iglesia siempre va a ser Cristo. Cuando Él venga de nuevo, lo único que cuenta es tener fe en Él como Salvador. Y nosotros, creyentes, sabiendo esto, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en hablar acerca de las maravillas de Dios? ¿O vivimos como personas que saben que Cristo puede venir en cualquier momento? ¿O andamos más enfocados en los afanes diarios, sin mencionar y a veces ni siquiera pensar en el que juzgará a todos? A veces somos tan tontos como los que acusaron a los discípulos de estar borrachos, cuando en realidad hablaban con sabiduría. Jesús sí vendría de nuevo con fuego y humo. Como dice el texto, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre y vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Esto, pues, nos puede dar miedo porque conocemos nuestras vidas, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. En el versículo 37 de este capítulo de Hechos 2, dice que todos sintieron un profundo remordimiento de su corazón. Y al considerar nuestros pecados, nosotros también. Esto da miedo porque conocemos nuestras vidas. Pero también hoy, en esta historia, reconozcan lo que dice Pedro después de hablar del juicio. Dice que en ese día todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Recordamos que Jesucristo vino y vivió siempre enfocado en la voluntad de su Padre Celestial. Nunca pecó. Murió por nuestros pecados de prioridades confundidas y palabras no sanas. Y resucitó para mostrar su victoria y nuestra victoria. Y porque Él vive, también nosotros viviremos. Y cada uno de nosotros también, a cada uno de nosotros también, Él nos envía su Espíritu Santo. En tu caso no fue con un viento fuerte, ni lenguas de fuego, ni el don de lenguas. Pero en otro sentido, el Espíritu Santo vino a ti como vino a la multitud en ese día de Pentecostés, por las maravillas de Dios, por el Evangelio.
por la palabra predicada, por las aguas del bautismo, dándote fe en Cristo como su Salvador, para que cuando Jesús venga de nuevo, estés antes Él vestido con su justicia y seas salvo junto con todos los creyentes de todos los tiempos, y para que pases la eternidad con tu Salvador en gloria. Hace 6 semanas, amigos en Cristo, mi papá tuvo un infarto inesperado. No era muy viejo, tenía 73 años y nunca había pasado ni una noche en el hospital antes. Pero la situación fue tan grande y los médicos decidieron que necesitaba una cirugía de corazón abierto. Y esa cirugía llevaba muchos riesgos. Yo, junto con mi mamá y mis hermanos, estuvimos con él antes de que entrara al quirófano. Todavía recuerdo sus últimas palabras antes de cerrar sus ojos para la cirugía. No estoy preocupado, dijo mi papá. 17 horas después, el médico principal salió a decirnos que no fue posible reparar el corazón de mi papá. Se había fallecido. Al escuchar sobre la segunda venida de Cristo con fuego y humo, nos puede dar miedo como la muerte. Al pensar en nuestra propia muerte, el juicio, podemos pensar en nuestros propios pecados. Pero recordamos la promesa. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Recordamos que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas por palabra y por sacramento, para que podamos invocar el nombre del Señor. Y por eso decimos hoy, en el día de Pentecostés y siempre, junto con mi papá, que a pesar de todo, no estamos preocupados porque sabemos para dónde vamos por medio de la fe en Cristo. Porque sabemos que todavía es cierto que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y nosotros sí invocamos ese nombre por medio de la fe dada por el Espíritu Santo y en obra en nosotros cada vez que escuchamos a un hermano en Cristo, a un amigo, a un pastor, a un predicador hablar de las maravillas de Dios. Bendiciones en Cristo. Amén.